No diré nada más aquí porque el mundo no responde bien a estas cosas. Pero el que tiene oído, oiga. Durante este tiempo en que las ranas salen a los reyes de la tierra para reunirlos para el Armagedón, Jesús da una última advertencia de que Él se acerca, aunque no reconocido, viniendo como ladrón en la noche para el cristianismo dormido. En este punto, cabe mencionar que hermanos y hermanas en medio de nosotros han recibido tanto sueños como una visión sobre este tema. En la mencionada visión, se vio a Jesús acercándose vestido con una especie de túnica con capucha y sosteniendo un bastón en su mano. Esto indica su venida desapercibida por la amplia comunidad cristiana y apunta a este versículo. En una visión que se vio el sábado 23 de mayo, Jesús mencionó el número 7. Esto nos dio algo para pensar, porque en Apocalipsis se mencionan muchas series de 7. Y actualmente estamos tratando de averiguar si ya estamos en la séptima plaga o si el tiempo de la séptima trompeta ya ha comenzado, ¿verdad? ¿Podría este 7 indicar algo más? Bueno, cualquiera que conozca el estudio de Orión de 2010 sabe que el número 7 también representa el juramento de Jesús que encontramos en Daniel 12:7 y en Apocalipsis capítulo 10. Jurar significa hacerse 7 a sí mismo. Aquí hay otro extracto de la concordancia de Strong. Sigamos esta pista y veamos el texto de la séptima plaga y el texto de Apocalipsis 10 con el juramento. Leamos nuevamente el comienzo del texto de la séptima plaga. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. En el último video ya intentamos explicar este texto y situarlo cronológicamente. Está claro que el aire representa nuestra densa atmósfera que necesitamos para respirar, pero que también es el reino de Satanás y los demonios, como dice Efesios 2:2. Ya hemos reconocido que este debe ser el gran y último combate entre Jesús y sus huestes contra Satanás y sus seguidores. Pero para situarlo cronológicamente, debemos volver a mirar hacia arriba. Debemos encontrar algo llamativo que represente la gran voz del templo y la voz también debe provenir del trono. En el contexto actual, ya debería estar claro qué ha sucedido. Dios está observando los acontecimientos en la tierra y ve cómo las 3 ranas están reuniendo a los reyes de la tierra para la guerra. Y así Dios también decide algo con consecuencias de gran alcance para esta tierra. Pronto veremos qué podría ser. ¿Dónde está actualmente el sol para la gran voz? Lo encontramos en la constelación de Tauro, que generalmente representa el altar de los holocaustos en el atrio exterior, delante del cual Orión ministra como Jesús como el sumo sacerdote. Eso ya encaja muy bien, porque la gran voz debe provenir del templo. ¿A quién le da el sol la gran voz? Es notable que precisamente en el sábado mencionado, del 22 al 23 de mayo, al que se refiere la visión, ocurrió una conjunción de Urano y el Sol. ¿Qué representa Urano? En el artículo El Notario Celestial ya reconocimos en 2017 que la órbita de 84 años de Urano representa
el latido del corazón de Dios a largo plazo. Lean esa sección del artículo y vean el video. Sin embargo, en 2017 apenas habíamos comenzado a entender el Mazzaroth y los actores que operan allí. Desde la rebelión de Lucifer, este actor celestial, Urano, ha desempeñado un papel extremadamente notable y desde entonces ha mostrado el amor abnegado y perseverante de Dios Padre. Pero hoy veremos que la deidad dice, hecho está. El bondadoso pasar por alto lo que sucede en esta tierra llega a su fin por amor a sus hijos fieles. Porque Dios no es solo amor, sino que también es justo. Aquí hay un breve extracto de Grok sobre Urano. Resume que Urano es un gigante gaseoso, un cuerpo celeste que consiste casi completamente en gases y una atmósfera densa. El nombre Urano viene directamente del griego Ouranos, que literalmente significa cielo o firmamento, y se entendía como el espacio sobre la tierra. En la cosmología antigua, el cielo era considerado el reino del aire, de los dioses y de las estrellas, el espacio sobre la tierra. Uranus, por tanto, no está simplemente conectado con el cielo, él es el cielo. Y con ello el principio divino del aire y del espacio que rodea el mundo. Urano representa entonces el cielo mismo, el aliento de Dios, el aire que nos rodea y que Dios nos dio para respirar. Esto encaja perfectamente con nuestra comprensión de a quién representa Urano. Ahora también podemos entender que el Sol muy probablemente le dio a Urano la gran voz en el sábado mencionado y habló fuerte y claro. Hecho está. Por el momento no podemos avanzar más en el texto de la séptima plaga, pero vemos que a continuación deben ocurrir voces, truenos, relámpagos y el mayor terremoto de todos los tiempos. Si esta interpretación es correcta. Como se dijo, estos son símbolos en Apocalipsis y veremos qué serán en la realidad. Sin embargo, lo que hasta ahora hemos podido descubrir como acontecimientos que coinciden es notable. Por favor, vean este video si aún no se han enterado de los acontecimientos recientes. Aquí hay un breve resumen. El 28 de mayo, un poderoso trueno sónico sacudió Carolina del Sur y se escuchó en todo el sureste de Estados Unidos. Su causa aún se desconoce. Solo 2 días después, el 30 de mayo, otra explosión sónica, esta vez provocada por un meteorito, sacudió la zona de Boston. Luego, el 1 de junio, una bola de fuego de larga duración cruzó los cielos de Michigan, visible desde varios estados. Estos 3 acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión coinciden con la descripción bíblica de lo que debe presenciarse durante la séptima plaga, después de la declaración hecho está. Es llamativo que los 2 primeros eventos estén asociados con el sonido y un estruendo, como voces y truenos, mientras que el tercero se caracteriza por una luz brillante, como relámpagos. El título del video da en el clavo. Esto es una advertencia para Estados Unidos. En efecto, es una advertencia para todos los fieles de Dios. Salgan de Babilonia rápidamente para no recibir sus plagas. Como dije antes, las cosas presentadas en el último video han comenzado y se están volviendo cada vez más evidentes.
Como se mencionó, este mayor de todos los terremotos descrito a continuación en el texto aún está por ocurrir, pero probablemente no tardará mucho en llegar. Veremos si será un terremoto físico o si se refiere a la tierra profética, Estados Unidos o a otra cosa. En cualquier caso, manténganse vigilantes y observen los acontecimientos mundiales. También debemos examinar qué es exactamente lo que fue hecho, para lo cual ya tenemos una pista, ya que Urano se relaciona con Dios Padre, con su latido y con el tiempo. El texto bíblico menciona otro detalle. La voz no solo proviene del templo, sino también del trono. Y eso es más que interesante. Necesitamos encontrar un trono alrededor del 22 al 23 de mayo en el que Urano esté sentado con el Sol. Quizás ya hayan visto esta imagen en nuestra página web, que algunos de nosotros usamos como foto de perfil. También la usé en la última diapositiva del video anterior. Y mencioné que en este símbolo vemos el alfa y la omega y la letra mu de la señal del Hijo del Hombre, tal como lo conocen desde marzo de 2023. Pero dos cometas adicionales bien conocidos, C 2026A1 y C 2025R3, completan la señal y cumplen este versículo de Apocalipsis 19. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Alfa y Omega se mencionan explícitamente en Apocalipsis como nombres de Jesús, pero aquí se insinúa un nombre del gran yo soy, que solo Jesús conocía hasta que Él mismo lo reveló. Nuestros miembros en nuestros grupos de chat privados naturalmente conocen este nombre especial. Mientras todavía sea posible y haya interés, únanse primero a nuestros canales de Telegram y contáctenos allí. Los códigos QR los encuentran como siempre en la pantalla final de este video. Y este nombre especial de nuestro esposo relaciona cada detalle del arca del pacto o del arca de su testamento, incluido su contenido, con él mismo. Solo para dar un ejemplo, la vasija llena de maná en el arca. El maná era el pan del cielo, y Jesús mismo dice, yo soy el pan de vida. Y así el arca y su contenido siempre se relacionan con Jesús. Y eso nos llevó naturalmente a un versículo en el texto de la séptima trompeta. Leámoslo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. ¿Acaso no acabamos de escuchar a Urano hablar desde el templo, desde el trono? Y aquí leemos sobre el templo abierto y que el arca de su testamento es vista en el templo. Es bien sabido que el arca del testamento y especialmente el propiciatorio del arca era el trono de Dios en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación. Así reconocemos que toda esta señal, que es el arca de su testamento, es el trono. Y justo en el centro está Urano, el latido del Padre. Y lo mejor es que
R3 se encuentra exactamente con la trayectoria de K2 el mencionado 22 de mayo, tal como A1 empezó su curso relevante precisamente al cruzar K2. Con eso la señal quedó completamente formada el 22 de mayo y solo unas horas después recibimos un mensaje de Jesús en forma de la visión mencionada. Y no olviden que ese mismo fin de semana el mundo celebraba Pentecostés y en algunas naciones el lunes de Pentecostés festivo. Trump urgió a los reyes de la tierra a firmar los acuerdos de Abraham. Volveremos a Pentecostés en breve. Así que hemos encontrado un trono especial. Y con eso, el comienzo del texto de la séptima plaga queda completamente explicado, porque hecho está, también proviene del trono. Recuerden la visión que mencioné antes, en la que Jesús dijo el número 7, que obviamente se refiere al juramento de Apocalipsis 10. Y ahora veamos ese texto. Leámoslo. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Informamos detalladamente sobre los truenos en el video Sella los 7 truenos, que no debían escribirse ni en el tiempo de Guillermo Miller ni en nuestro tiempo. Quien quiera saber cómo hemos intentado actualmente evitar que los 7 truenos sean escritos, por favor vea ese video. Después de esta impresionante escena, sin embargo, llegamos a los versículos a los que se refiere la visión. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Quién es el que vive para siempre jamás? Es el anciano de días, como se dice en Daniel 7. Es Dios mismo. Y en el Mazarot, este pasaje se refiere al actor Urano, el latido del corazón de Dios desde toda la eternidad. Y Jesús, el esposo, está representado en este contexto por el sol que se encuentra delante de Urano. Aquí está lo que ha sucedido al comienzo de la séptima plaga. Exactamente este anuncio. El tiempo no será más, no más demora, no más aplazamiento. Los poderosos de la tierra se están reuniendo para el Armagedón y Dios testifica desde el cielo: es suficiente, no habrá más demora. Si este ángel juró esto en el sábado del fin de semana de Pentecostés, entonces también deberíamos encontrar el mar y la tierra de alguna manera en Tauro. Recuerden dónde se encuentra actualmente Urano, en la constelación de Tauro, en el Mazarot, donde está simbolizado el altar de los holocaustos en el atrio exterior. Y no es cierto que la tierra fue el altar de sacrificio para Jesús. Y donde en el atrio exterior, es decir, todavía en la constelación de Tauro, encontramos un mar. Aquí está en el atrio exterior. Leamos 2 de Crónicas 4:6. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha
y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas la obra del holocausto. Mas el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Esta enorme fuente en la que los sacerdotes se lavaban era llamada en realidad el mar. Así que en el atrio exterior, en Tauro, tenemos ambos símbolos donde el ángel se encuentra, sobre el mar y sobre la tierra. Esto nos da el lugar donde este ángel está de pie y jura ante el anciano de días, en el lugar santísimo. Esto me parece fascinante. Pero ahora continuemos leyendo lo que sigue en Apocalipsis 10. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Este es uno de nuestros versículos favoritos porque el misterio de Dios en Apocalipsis es consumado cuando los creyentes, junto con y siguiendo al Elías profetizado, proclaman lo siguiente. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. Esta cita proviene de primeros escritos de Elena G. de White. El día profético de la ira de Dios, como ya hemos señalado a menudo, es un año literal de la ira. En el último video ya mostramos que en el año de jubileo no se esperaba ni cosecha ni segundo advenimiento. Pero actualmente nos encontramos en el año posterior al año de jubileo y este es el año de la ira de Dios. Y lo segundo que proclaman esas personas es el día del segundo advenimiento. Así que nadie debería sorprenderse si hay personas que proclaman el tiempo. Sin embargo, aquí hay que hacer una distinción. Debe ser el tiempo mostrado en el reloj del Padre. Así que vemos en este versículo que el ángel de la séptima trompeta se está preparando actualmente para tocar su trompeta. Y la séptima trompeta está conectada con el reinado de Jesús, con la entrega de la recompensa a todos. Y con el tercer ay, es decir, con la aparición de la ciudad santa, la primera resurrección, la ascensión de los justos de Dios, así como el granizo para aquellos que no quisieron aceptar el sacrificio de Jesús. Pero eso todavía no es todo lo que hemos aprendido en los últimos días. Poco antes de grabar el video, uno de nuestros hermanos recibió otro sueño el 3 de junio, en el que Dios le instó 3 veces a leer Apocalipsis 10:8. Y eso es lo que también haremos ahora. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Este versículo y los 3 siguientes se refieren a Guillermo Miller, quien a principios de la década de 1800 estudió especialmente el capítulo 8 de Daniel y descifró las 2300 tardes y mañanas, contadas desde el decreto de Artajerjes en el 457 a.C. para reconstruir Jerusalén. Miller cometió inicialmente un error en su cálculo porque incluyó un año cero, que no existe.
Por eso su primer desciframiento de las 2300 tardes y mañanas lo llevó al año 1843. Samuel Snow encontró este pequeño error y así el movimiento milerita de entonces esperaba el regreso de Cristo en el día de la expiación de 1844. Y como entendían la purificación del santuario al final de las 2300 tardes y mañanas como el segundo advenimiento, este día de la expiación correctamente calculado en 1844 se convirtió en un gran chasco cuando el Señor no regresó. A esto se refiere cuando dice aquí que el librito de Daniel 8 se volvió amargo en el vientre del movimiento milerita, no por la fecha, sino por el evento erróneamente esperado. Solo cuando al día siguiente Irán Edson vio en una visión el cielo abierto y a Jesús caminando hacia el propiciatorio, entendieron que la purificación del santuario no era la quema de la tierra con fuego en el regreso del Señor, sino que el juicio investigador en el cielo había comenzado. Había empezado el llamado Yom Kippur celestial o Día de la Expiación celestial. Así que cuando Jesús nos dirige a este versículo 8, significa para nosotros que debemos corregir nuestro error de un año, cosa que hicimos en el último video. Habíamos esperado el regreso de Jesús en el año del 70º jubileo, lo cual fue un año demasiado temprano. Pero eso ya ha sido corregido. Y ahora nos concentramos en determinar correctamente el segundo advenimiento en este año de la ira de Dios. Esa es la tarea actual, para que nuestro librito, es decir, Apocalipsis, no se vuelva amargo en nuestro vientre. Por lo tanto, hemos reconocido que estamos al comienzo del texto de la séptima plaga. Leamos